¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición en vivo de AM a través de Noticias Paraguay. ¿Cómo te va, Enrique? Hola, Santi. Mi saludo también a toda la teleaudiencia, ya con estas imágenes de la noticia del día. Una masacre en una cárcel. Una masacre en una cárcel, 9 personas asesinadas en total, 9, entre ellas 5 personas que fueron decapitadas, 3 que terminaron calcinadas y una de ellas que todavía confirmar si es que finalmente murió a raíz de un impacto de arma de fuego o a raíz de la utilización de un arma blanca. De inmediato, luego de este enfrentamiento entre integrantes del primer comando capital y el clan Rotela, clan sobre el que ya les vamos a contar más detalles en breve nada más, para dar continuidad al trabajo de los compañeros desde el momento en que se conocía esta información. Vamos en vivo y en directo hasta San Pedro. Ya está nuestro compañero Carlos Aquino frente al hospital en este momento, donde fueron derivados originalmente las personas o los reclusos que resultaron heridos. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Santiago. Efectivamente, estamos frente al Hospital Distrital de San Pedro de Cuamandiyú. En este lugar aún se encuentra en la morgue 9 fallecidos en una tarde de furia en el penal regional de San Pedro. Hubo una riña entre dos bandas de narcotraficantes, el PCC y el clan Rotela. El resultado, 9 fallecidos, 5 de ellos decapitados, 3 totalmente quemados. Uno que llegó con signos de vida hasta este hospital, pero minutos después se pudo comprobar que falleció. Este joven de 18 años, aparte de recibir varias estocadas, también tiene quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados, están en la morgue. Ninguno de ellos serían de la zona, son reclusos que fueron trasladados desde la capital hasta esta cárcel regional de San Pedro, por lo que ningún familiar hasta el momento se ha presentado. Ya fueron identificados, al menos en forma provisoria, porque los guardias, cárceles y un interno que conocen a los fallecidos pudo dar los nombres de los fallecidos, pero todavía falta confirmar la edad. Pero tendría entre 25 y 35 años, son jóvenes aún, según nos decían los intervinientes, pero ya el agente de criminalística estuvo en el lugar, estuvo la fiscal, o 2 fiscales en este caso, que investigan, fueron designados para investigar este grave hecho. Estuvo la forense, el Ministerio Público, y van a estar hasta que los familiares pasen a retirar los cuerpos de sus familiares, en este caso desde la morgue del Hospital de San Pedro de Cuamandiyú. Una guerra se vivió, según algunos internos de este penal, a partir de las 11:30, 12 aproximadamente de hoy, cuando se inició con un amotinamiento. ¿Dónde estaban recluidos? Ellos estaban, lo del clan Rotela y también lo del PCC. Se encuentran, o al menos en el pabellón Alta A y pabellón Alta B, que se encuentran frente uno al otro. A pesar de la seguridad, al menos que se tenía, no se pudo hacer absolutamente nada, sino después de la llegada de un buen número de efectivos policiales, primeramente con el apoyo del Grupo Halcón y también de antimotines. Ya cerca de las 15 horas se pudo controlar lo que ocurría dentro del penal. Hubo un asesinato en Tacumbú hace semanas, según nos contaban, y de allí empezó la rivalidad, pero hay versiones de que supuestamente ya aquí en el penal, después de ser trasladado, hubo una conversación entre ambas bandas. Sin embargo, los del clan Rotela comenzaron nuevamente a incidentarse, uno contaba fuera de cámara un recluso, y allí empezó todo. Hoy el PCC, más de 30 miembros que están recluidos en esta cárcel, tomó la revancha y asesinó a 9 del clan Rotela. Todos los asesinados
son paraguayos, reitero, de entre 25 y 35 años, que se va a ir confirmando con el correr de las horas, según nos decían la gente de criminalística, pero sí se confirma de que todos los fallecidos son paraguayos. Reitero, 5 decapitados, 3 incinerados totalmente y 1 que ya falleció aquí en el hospital de San Pedro de Cuamanduyú. Carlos. También tenía heridas de armas blancas y también quemaduras, Santiago. Para poner en contexto todo esto y en la línea que estás comentando, primeramente, ¿cuándo arranca este episodio como antecedente? ¿Qué es lo que se tiene con relación al clan Rotella y al enfrentamiento con el primer comando capital? Y segundo, eso que estás diciendo es clave. Todo el tiempo que pasó entre que empezó el conflicto, cerca de las 11:30, 12 aproximadamente de este mediodía, y recién se tomó control de la penitenciaría a las 15 horas, Carlos. Recién se tomó control total de la situación a las 15 de Santiago. Aparentemente, según información extraoficial que inclusive manejan los investigadores, desde la cárcel tardaron para comunicar el hecho. Cerca de las 13 horas se recibió la primera alerta y tampoco se recibió una alerta roja, por así decirlo, ya que no se previó de momento una gran cantidad de efectivos. Ya cerca de las 13 se comenzó a llamar a efectivos policiales de diferentes comisarías desde la dirección de policía de San Pedro. Recién cuando empezaron a llegar de las 14, 14:30 y 15 específicamente se pudo sofocar totalmente el conflicto entre ambos bandos. Lo que sí queda claro es que no se tomó ninguna previsión con relación a estos dos grupos. Se sabía que eran trasladados desde Tacumbú justamente por protagonizar un hecho similar donde fallecieron 2 integrantes del PCC y no se tomó ninguna previsión. Se trajo a un pabellón que está enfrente del pabellón también de donde estaban los integrantes del clan Rotella. Pabellón Alta B y pabellón Alta A eran los pabellones que ocupaban los miembros de estas dos bandas. Salieron hoy como para recrearse en el patio y empezó la pelea, pero se nota de que la preparación ya venía siendo desde semana atrás, porque nos decía el subcomisario Walter Sánchez de Criminalística de que requisaron armas fabricadas ciertamente en el penal, pero tipo machetillo, lo cual aparentemente fue utilizado para decapitar a los 5 miembros del clan Rotella de Santiago. ¿Qué se sabe, Carlos, respecto a los heridos? Antes de ir a las notas y las entrevistas que hicimos previamente, te consulto. ¿Qué se sabe de los heridos que fueron derivados hasta el hospital allí donde estás? Sí, 15 heridos llegó aquí en el hospital distrital de San Pedro de Cuamanduyú. De ellos, 1 falleció, que falleció minutos después de llegar aquí en el hospital. 4 fueron derivados a Asunción con fuerte custodia policial en varias ambulancias porque estaban bastante graves. Fueron trasladados hasta emergencias médicas y 10 de ellos fueron atendidos y después fueron llevados nuevamente a la cárcel regional, es decir, no eran de gravedad, entonces se procedió a brindarle los primeros auxilios y devolver a 10 hasta la cárcel regional donde se encuentran actualmente. En este momento ya no hay ningún herido internado aquí en el hospital distrital. ¿Con quiénes hablamos, Carlos, en este trabajo que estaban realizando ya ustedes ahí también desde San Pedro? Hablamos con la fiscal Fanny Aguilera, quien es uno de los asignados en este caso para investigar este hecho, y ella y Jorge López Lorman son 2 fiscales asignados para este caso. Hablamos con la fiscal Fanny Aguilera. Edad todavía no tenemos, solamente los nombres que nos proporcionó un personal de la penitenciaría y un interno que tenía contacto con ellos y les conoce a cada uno. Pero nombre. Todos son de Asunción, aparentemente. Zona central, sí. Sí, sí. Doctora, ¿qué van a hacer ustedes en la investigación? ¿Cómo van a hacer en este caso?
Y mira, hay muchas diligencias que realizar. En especial vamos a estar dando énfasis en cuanto a cómo sucedió esto, desde qué momento, por qué, si el director en su caso tuvo alguna responsabilidad o no. Vamos a hacer una investigación exhausta de este caso. Se confirma que son 9 los fallecidos. 9 fallecidos. Bueno, se confirma entonces que son 9 los fallecidos, en algún momento se hablaba de 10 en total, pero de la manera más cruel que uno pueda imaginar, Enrique y Carlos. Estamos hablando de personas que terminaron decapitadas, estamos hablando de personas que terminaron calcinadas. ¿Qué se sabe respecto a cómo se fueron armando como para poder desarrollar toda esta masacre, Carlos? Y sumo también, Santi, la versión que ocurrió, que le seguimos acá para confirmar con Carlos, si hubo arma de fuego también dentro de la propia pelea. O sea, es verdad que corrió arma de fuego, dijeron que los PSC demostraron inclusive que tenían pistolas. También le quiero trasladar de paso, ya que vamos a hablar de la parte del armamento, ¿verdad? Y hay también, Carlos, en esa línea, una duda respecto a un video que surgió hace algunos minutos nada más, que supuestamente mostraría a quienes son integrantes de este clan Rotela que finalmente fueron asesinados. ¿Se sabe si efectivamente ese video corresponde a las personas que resultaron asesinadas posteriormente el día de hoy o qué es lo que se sabe en general? Así es, Santiago, se maneja que en ese video justamente donde demuestran su poder armamentista, por así decirlo, en cuanto a estocadas, estoque en este caso que han fabricado en la propia cárcel utilizando los retazos de hierro que encuentran en este sitio serían del clan Rotela. Hay armas de fuego, heridas de armas de fuego en este caso, tanto la fiscal como también la médica forense y el propio subcomisario Walter Sánchez de Criminalística nos confirmaba de que sí hay heridas de armas de fuego. Nos decían en el hospital de que los heridos hablaban de que los del PSC tenían armas de fuego, pero que era un revólver calibre 22. Hasta el momento no se pudo determinar si las heridas corresponden a un calibre 22 o si sería de un arma más potente. Recién después de que se realice una autopsia, se podría determinar, según nos decían los investigadores. Y esto se armó, Santiago, desde hace semanas. Aparentemente empezaron a fabricar las armas a ser utilizadas. Armas que son letales, así como se demostró, porque son armas que fabricaron como tipo guillotina, nos decían algunos entendidos, con el cual fueron decapitadas estas 2 personas. Y las heridas que tienen las otras, el fallecido, por ejemplo, tenía como 7 estocadas en el cuerpo, 2 en el cuello. Llegó con signos de vida aún, pero no pudo resistir y a pocos minutos de llegar se confirmó su deceso. Se ha logrado incautar algunas armas hasta el momento, me refiero a armas blancas, pero hasta el momento no se ha hallado ningún tipo de armas de fuego. Por eso decíamos, venían planificando este ataque, esta guerra, los del PSC, contra el clan Rotela. No es un ataque que se pudo armar ayer y hacerlo hoy, sino es una estrategia que ya lo venían manejando, y ya que había nuevamente surgido aquí una disputa entre ambos bandos aquí en el penal de San Pedro de Cuamandiyú. La poca seguridad en cuanto a la cantidad de guardias también hace que todo le sea más fácil a esta gente. Son 25 a 30 miembros del PSC que se encuentran recluidos en esta cárcel. Son 450 internos y 17 mujeres recluidos en esta cárcel. Recientemente fue habilitado otro pabellón, pero sigue siendo insuficiente para la cantidad de internos que vienen en este lugar. Tuvieron que venir inclusive los efectivos del grupo Halcón, que llegaron vía aérea
hasta este lugar también para apoyar la labor de los efectivos policiales que ya se encontraban dentro del penal. Hubo una confusión porque se hablaba de más muertos inclusive, de más decapitados, y después ya de las 15, entre las 16 recién se pudo confirmar realmente lo que ocurrió dentro del penal de San Pedro de Cuamandiyú, Santiago. Insisto con esto que consultaba porque todavía estábamos detrás de una confirmación, por eso, Carlos, todavía no emitimos el video. Se hablaba de que quienes aparecen en un video que empezó a correr ahora a través de medios locales también de esa zona, serían efectivamente, no sé si todos o algunos de los reclusos que terminaron siendo los asesinados en este procedimiento. Eso hasta ahora no fue confirmado por fuente oficial, pero sí es la información extraoficial que se maneja, Carlos. Sí, señor, no fue confirmado todavía por fuentes oficiales, Santiago, pero así como dijiste, en esa fotografía están algunos de los que hoy fueron, o estarían al menos algunos de los que fueron asesinados. Hoy tengo la lista justamente de los fallecidos, en este caso son Cristian Domínguez, Derlis Silva, Roberto Presentado, Pedro Duarte, Bruno Gutiérrez, quien es el interno que ya falleció en el hospital, Roberto Morales, Víctor Olmedo, José Osorio y Darlis Sánchez respectivamente. Son los internos fallecidos hoy en esta guerra que ocurrió en la cárcel regional de San Pedro. Entendemos, Carlos, también que si bien fue una riña, una guerra, como mencionabas, todos los fallecidos fueron los del clan Rotela. O sea, no hay reporte de personas heridas ni de fallecidos del otro bando, del PCC, digamos. O sea, parecería que fue una emboscada y que eso dio inicio a la riña, por más que en el video se ve a gente del clan Rotela que se preparaba. Es como que se preparaban para un enfrentamiento, pero hoy les vino de sorpresa. Parece que fue algo como eso, Carlos, por lo que podemos presumir de las informaciones que nos estás dando, ¿verdad? Se puede decir que fueron tomados de sorpresa, Enrique, porque evidentemente también ellos se estaban preparando, pero el factor sorpresa de los miembros del PCC fue letal realmente, porque evidentemente los del clan Rotela salían solamente para recrearse en el patio cuando fueron atacados. Eso es la deducción que se puede hacer, porque ninguno del grupo contrario, en este caso el PCC, ni siquiera fueron heridos, Enrique. Correcto. Conversamos también, además de hablar con la fiscala, con otros protagonistas. Creo que hablaste con el subcomisario, ¿no? Sí, hablamos con el subcomisario Walter Sánchez, quien es efectivo de criminalística. Estuvo justamente también en la morgue del hospital de San Pedro. Vamos a escuchar lo que nos decía. Bueno, lo que nosotros hemos podido colectar son armas blancas de fabricación casera, algunos con suficiente filo, y presumimos que son esas armas que se hayan utilizado. En las mismas hemos encontrado huellas hemáticas. Ahora hemos colectado y estamos remitiendo al laboratorio criminalístico en Santa Rosa para su posterior análisis y poder descartar si realmente se trata de una huella hemática o son simples manchas de otras sustancias. Bueno, es lo que decía el subcomisario hablando entonces en este momento. En líneas generales, ¿quiénes actuaron como para tratar de controlar la situación, Carlos? Porque de manera urgente las autoridades penitenciarias en general en San Pedro pedían que inclusive se presente de inmediato la Fuerza de Tarea Conjunta y otros equipos de élite que logren controlar la situación en ese lugar. ¿Quiénes llegaron como para tomar control de la penitenciaría? Requisaron algunos elementos contundentes que se utilizaron y obviamente hay imágenes que no las podemos compartir porque son imágenes muy fuertes. Pero hay que decir con esta crudeza, Carlos, Enrique, a la gente que está mirando el programa en este momento, parte de los miembros que fueron de alguna manera parte de esta macabra escena terminaron esparcidos por todo el penal. En algún momento algunos hablaban y decían, no, en realidad se trata de un bautismo de integrantes del primer comando capital a los que se los está poniendo a prueba
como para asesinar a otros de los reclusos. Después se confirmó que se trataba en realidad de una lucha de clanes ligados al narcotráfico. Lo del bautismo parece que fue lo que ocurrió en Asunción. Exacto. Lo de Tacumbú hace un par de semanas, ¿verdad? Y sí, es así como dice Santiago, las imágenes demuestran partes de cuerpos en cárceles. Y es una imagen, y vos sabrás mejor que nosotros, Carlos, de allá, que, bueno, acá nos sorprende demasiado y nos horroriza y sobre todo nos asusta que ya sea un modus operandi que ya llega a Paraguay. Porque ya en otros años ocurrió lo mismo en Brasil, donde morían de a 20, de a 30, de a 40, en guerras protagonizadas por el PCC, Comando Vermelho, este grupo que se llama Familia del Norte, que está más en las cárceles del norte de Brasil. O sea, en esas guerras internas el PCC ya acostumbra a este modus operandi en sus guerras, desmembrar a sus contrincantes eventuales. Lastimosamente hay que decir que esto ya llegó a Paraguay y por lo que nos está diciendo Carlos, si una investigación correcta hubiese permitido evitar el hecho, porque si ya se estaban preparando armas, ya hablaron de una venganza por algo que ocurrió hace unas semanas, bueno, algunos traslados o reforzar medidas de seguridad, algo tal vez se pudo haber hecho para evitar que en un día domingo, Día del Padre, digamos un día donde hay mucha sensibilidad, de hecho, donde se aprovecha que hay como un descanso en líneas generales, bueno, lastimosamente no se evitó y eso sí amerita un análisis posterior. Pero, digamos, Carlos, por eso trasladarte esas consultas que estamos haciendo, ¿verdad? Sobre el ambiente que ya se vivía, la forma en que opera, de hecho, el PCC desde allí, Carlos. Así es, Enrique. La hipótesis que cobra mayor fuerza es la venganza por parte del PCC contra el clan Rotela. No se descarta que justamente esta venganza haya sido como un bautismo para los nuevos integrantes del PCC. Eso es lo que manejan a priori los investigadores de este hecho. Y así como lo decía Santiago, los miembros de los decapitados quedaron esparcidos por el patio que utilizan generalmente para recrearse los internos. Es que hasta allí llegó la lucha, según lo que pudieron ver. Hasta allí llegó la guerra porque se inició cuando ellos salían de sus respectivas celdas para recrearse en el patio como suelen hacer habitualmente. Carlos. Allí donde se inicia todo esto, Santiago. Permítinos un segundo porque estamos en comunicación con Wilfrido Rotela, quien es director, Wilfrido Quintana, quien es director de la cárcel de San Pedro. Director, ¿cómo estás? Te saluda Santiago, estamos con Enrique Dávalos, buenas noches. Digamos que buenas noches, Santiago, buenas noches, ¿qué tal? Estamos aquí en el penal todavía, gracias a Dios, que está controlado, por suerte. Sí. Gracias. No fue un día bueno, un día el padre enlutado, vamos a decirlo, ¿verdad? Porque sí, estoy al frente de esta institución tan delicada. Sí. Y hoy tuvimos un enfrentamiento, hoy tuvimos acá en el enfrentamiento del clan Rotela con el clan, con el PCC, una facción nueva, digamos, de acá dentro de los penales del clan. Y el resultado ya saben, ¿verdad? Sí. Director. Muerte, sí. A ver, primero para actualizar y después vamos a retroceder un poco y contando algunas cosas, pero para actualizar, nos decía nuestro compañero Carlos que algunos de los heridos, hablaba de 10 a 15, van y fueron de vuelta hasta el penal. La pregunta es, ¿en qué condiciones están ellos? Porque están, digamos, gente del PCC con los heridos del clan Rotela en el mismo lugar. Yo te descarto totalmente, Sandy. Varios internos, 4 internos, 5 internos fueron derivados ya a Asunción por la situación y el resto, 4 internos están en el hospital acá, San Pedro, y uno de los internos que fue derivado al hospital falleció en el hospital. Uh-huh. Ahora, en algún momento se había dado a conocer, director, y queríamos consultarte esto, un video que no lo compartimos porque queremos tener una fuente oficial que nos confirme, un video en el que se ve supuestamente amenazando a algunos integrantes del clan Rotela, a integrantes del primer comando capital, mostraban inclusive algunos cuchillos que tenían en mano.
¿Alguno de los que aparece en ese video es alguno de los que ahora fue asesinado o eso está absolutamente descartado? Descartado, Santi, ya estuve yo mirando ese video, ya estuvimos controlando, corroborando y ese video no es dentro del penal de San Pedro. No es del penal de San Pedro. Sí, sí. Y se descarta entonces que guarda relación con este episodio. Puedo descartar yo porque nosotros ya tenemos identificado a las víctimas fatales, a los internos que fallecieron en este enfrentamiento. Director, en líneas generales, ¿cómo hicieron estas personas para tomar control durante tanto tiempo del penal? Estamos hablando de cerca de 3 horas prácticamente. Eligieron un día como hoy, no sé si es casualidad que hayan elegido el Día del Padre, si eso implica en el sistema de seguridad algún relajo eventualmente que pudieran haber aprovechado estas personas como para tomar control durante 3 horas de la penitenciaría, inclusive contando con estos elementos contundentes que utilizaron dentro de la penitenciaría para matar a sus compañeros. Bueno, Sandy, la situación es el día a día, ¿verdad? A consecuencia de la muerte de un miembro del PCC en otro penal, comenzó esa gresca, ¿verdad? Entre ellos el quebrantamiento en cada penal y hoy no sé si eligieron, como vos decís, el Día del Padre, el día de visita y llegaron a esto, ¿verdad? Yo te puedo decir que nosotros, como te estaba diciendo, nosotros pasamos el día a día. No le dejamos estar, tratamos de prevenir, tratamos de que no se encuentren ellos en el penal, en el área de receso, y hoy no sé, no puedo decirte si fue en un descuido o de repente ya tenían el plan que hoy día domingo tenían que hacer esto. Claro, pero por eso pregunto, vos como director de la penitenciaría, ¿sabés si efectivamente un día feriado como hoy están más disminuidos en materia de cobertura de seguridad? ¿Cómo pudo haber ingresado esa cantidad de armas que tenían como para tomar control durante tanto tiempo? ¿Y cuál es el plan de contingencia que tienen habitualmente cuando por ahí se presente algún episodio como este? ¿O hay que tomar como normal que después de reos peligrosos tomar el control del hospital, de la penitenciaría, pasen 3 horas hasta que se tome nuevamente el control de la cárcel? Sandy, cuando nosotros nos percatamos que había armas contundentes dentro de cuando los miembros del PCC nos percatamos, nosotros los guardias automáticamente tuvieron que bajarse del lugar y estar ahí cerca para poder prever la situación, y después ya se descontroló el tema. Y te quiero mencionar que los días domingos, que los días feriados, igual contamos con la misma cantidad de agentes. Pero, director, ¿estás bien de guardias o de hecho ya necesitabas luego más guardias y tienen pocos, teniendo en cuenta que había gente del Clan Rotela, gente del PCC? El penal de San Pedro hace 22 días que fueron contratados más guardias por la situación, por el hacinamiento, ¿verdad?, en cada penal. Y San Pedro contaba hace un mes con más cantidad de agentes, pero la ciudadanía, todos saben que los miembros del PCC son gente peligrosa. Y o sea, ¿les aumentaron la cantidad de guardias en los últimos 22 días? Aumentó, Sandy. ¿Y es un número con el que estás conforme en cuanto a la cantidad, director? Mira, Sandy, como te estaba diciendo, por el tratamiento en cada penal, ¿verdad?, por la cantidad de internos en cada penal, si es posible tenemos que tener mayor cantidad de guardias, pero eso ya queda a cargo, ¿verdad?, Claro, de director, los jefes, de los altos. Otra cuestión que nos llama la atención, ¿verdad?, que ya hubo un antecedente muy cercano. Y decíamos nosotros, ¿cómo fue que no previeron que iba a haber una venganza? O sea, si es que muere alguien del PCC en otra cárcel,
por la forma en que ya lastimosamente todos conocemos por la costumbre, cómo ellos trabajan, era casi lógico pensar que se vendría una venganza en algún lugar. ¿Había una atención especial a eso? ¿Ustedes sabían algo de que algo podría ocurrir en algún momento o les agarró totalmente de sorpresa absolutamente todo? No, nosotros teníamos, como te estaba diciendo, ya había antecedentes de enfrentamiento de estos dos grupos, ¿verdad? Y la verdad que no, estábamos al tanto, estábamos nosotros, hoy por ejemplo, hoy es día de visita, con más razón tenemos que, la seguridad se dobla en la hora de receso y no le dejábamos nosotros que estos internos salgan juntos en la hora de receso. Una hora salían los del clan Rotela, la otra hora salían los del clan del PSC. ¿Y cómo fue entonces que se encontraron? ¿Y por qué es que hay, ellos derribaron, Santi, ellos derribaron la puerta principal, o sea, la puerta de un pabellón, y en ese interín ya se arma el enfrentamiento entre ambas bandas. Director, condiciones... no fue en el área de visita, no fue en el área de receso, sino que fue en un pabellón, echaron el pabellón. Los guardias se percataron que tenían elementos contundentes, habían guardias con escopetas con balines de goma, y después ya con la cantidad de internos que venían ya no pudieron, ya también tenían por su vida. Director, y también tenían que les tome de rehén. Director, le pregunto de manera muy directa y sin mucha vuelta. En cualquier circunstancia como esta, esto termina costándole el puesto a mucha gente, desde el director hasta guardias que eventualmente estaban a cargo de la seguridad. ¿Usted renunció después de esto? ¿Va a renunciar? ¿Le pidieron que dé un paso al costado? ¿Tomó alguna decisión, si usted no cree que es el responsable, respecto a otra gente que sí consideras la responsable de esto que sucedió? Santi, a partir de ahora yo estoy preparando mi informe, tengo varios informes también que tengo que anexar, claro que sí. Imagínate, nueve fallecidos en una brecha, hermano querido, da mucho que da para pensar muchas cosas, ¿verdad? Pero acá yo no quiero dejar hoy mismo, yo quiero abrir una investigación, quiero tratar de llegar de cómo se introdujo, cómo pudieron tener, entonces yo quiero trabajar primero por esto y después, claro, categóricamente yo voy a tener que analizar bien esto, porque también corremos nosotros peligro. O sea, hoy no está renunciante. Ahora mismo, esta noche no puedo, Santi, tengo que recabar varios datos, seguramente mañana cuando, si amanecemos todo bien, hermano querido, yo voy a decidir eso mañana. Y tampoco ninguna autoridad como el director de institutos penales te dijo que des un paso al costado. Hasta este momento todo continúa igual. Si eso continúa igual, tampoco vos tomaste una decisión respecto a las personas que estaban a cargo en ese momento de la seguridad, director. Por eso te digo, yo voy a analizar mañana personalmente, va a ser algo a título personal, nadie me puede obligar ni nadie también me puede decir, ¿verdad? Pero yo como persona tengo que analizar de lo que pasó y tengo que también investigar, tengo que ver, tengo que hablar con los guardias que hoy estaban de turno, tengo que hablar con los guardias que estuvieron ayer, voy a hacer una así como te estaba hablando, tengo que hacer un análisis de lo que pasó toda en esta semana y luego, hermano, como te digo, mañana personalmente yo voy a analizar. Bueno, director, gracias por atendernos, muy amable.
Gracias, Sandy. Wilfrido Quintana, director de la cárcel de San Pedro, conversando con nosotros. Quiero ir hasta el hospital de trauma junto a nuestra compañera Clara Acevedo, porque en ese lugar se espera que algunos de los heridos sean derivados. Ya estábamos en vivo con nuestro compañero Carlos Aquino en San Pedro, desde el hospital de San Pedro. Y Carlos nos daba un detalle de cuál es la confirmación final de personas heridas y fallecidas. Así mismo. Y en el hospital del trauma hay personas que fueron derivadas por su estado de gravedad, justamente, ¿verdad? Así que tenemos que estar pendientes a cómo avanza la salud de ellos. Pero una cosa que quiero nomás remarcar, ¿verdad? Y nos llevan los antecedentes de cosas que ocurrieron hace 2 años, 3 años en Brasil, donde hubo masacres en varias cárceles al mismo tiempo, a raíz también de una guerra interna entre estos grupos, entre estas facciones criminales, ¿verdad? Acá hubo un problema en Tacumbú hace, no sé si fue 1 semana o 2 semanas. Esto fue ya una venganza, parece, por lo que ocurrió en Tacumbú. Bueno, el primer error, porque si es que porque el director recién nos hablaba como si fuera que no hubo errores básicamente, ¿verdad? La peligrosidad de ellos, no. Acá el primer error que yo encuentro es no haber evitado. En saber que si murió alguien del PCC o iba a morir alguien del PCC o hubo alguien del PCC involucrado en esto, era como predecible que iba a ocurrir algo. Si la costumbre de ellos es hacer estos bautismos de sangre y justo ahí llegan integrantes nuevos que también tienen que ser investigados todo el tiempo para evitar justamente hechos de violencia como estos. Ese fue, me parece, el primer error. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer a partir de ahora? Ver dónde están integrantes del clan Rotela, dónde están integrantes del PCC, hacer traslados para evitar que ocurra otro capítulo como esto. Esto es una guerra que empezó ahora, ¿verdad? En Pedro Juan Caballero hay una guerra ahora mismo. Todo el tiempo hay muertes, sicariatos. La semana pasada tuvimos 2 en una semana, imagínense. Bueno, tratemos de evitar que siga ocurriendo. Me remito de vuelta a lo que ocurría hace unos años en Brasil, cuando gente del PCC y gente del Comando Vermelho también con decapitados, fue un desastre total, muchas muertes en cada cárcel, un fin de semana. Bueno, acá en Paraguay se tomó la decisión rápida de trasladar a reclusos integrantes de estas facciones y se evitó ciertamente que ocurra una venganza o una réplica de lo que estaba pasando en Brasil. ¿Qué se va a hacer a partir de ahora? ¿Qué harán los organismos de seguridad para evitar que continúe esta masacre? Porque evidentemente esto tiende a continuar. Hoy fueron los del clan Rotela los que fueron atacados, pero ellos también se estaban preparando para algo. En Tacumbú también hubo se alteró un poco la cosa hoy esta tarde porque uno de los Rotela fue trasladado. Pareciera que es el inicio de un plan para evitar que esto continúe. Bueno, me interesa saber qué van a hacer a partir de ahora y qué consecuencias tendrá que no se haya evitado. Vamos hasta el hospital de trauma, ahí aguardan el traslado de algunos de los reclusos y la pregunta que tenemos clara, que está en vivo desde ese lugar, es si es que eventualmente se reforzó la seguridad, si es que hay un operativo especial que se está diseñando en el hospital de trauma para recibir a estos reclusos. Buenas noches, Clara. Buenas noches, Santiago. Te cuento de hecho que uno de los heridos ya está dentro de aquí del hospital del trauma y la seguridad básicamente aquí es de un patrullero que están viendo en ese momento que está aquí arriba mismo, frente mismo a la puerta de urgencias y lo que vemos es patrulleros que van rondando también la zona aquí cada tanto, pero no podemos hablar de un fuerte dispositivo de seguridad, al menos hasta estas horas. Se habla que están en camino todavía unos 4 internos heridos, pero es todo lo que hasta ahora nos están pudiendo informar. Tampoco podemos acceder todavía a los que son a los primeros reportes médicos en cuanto a este primer trasladado, Santiago, así que lo que estamos haciendo es aguardar mientras tanto. O sea, hasta ahora llegó un solo recluso, Clara. Un solo recluso, también llegó otro interno, pero desde la penitenciaría de Tacumbú, Santiago. Este interno quedó herido ya en horas de la noche, ya mucho después de ese intento de amotinamiento que se informaba en horas de la tarde y que se pudo controlar, así que ya fue posterior a eso, incluso a todo ese dispositivo de policial que se montó allí para reforzar la seguridad interna. Y del recluso que vino de San Pedro, perdón Enrique, del recluso que vino de San Pedro, ¿ya tenés la identidad o todavía no dieron a conocer? Todavía no dieron a conocer el nombre y tampoco el reporte de cuál es el estado de salud en el que ingresó. Bueno, quería agregar, entre paréntesis, qué curioso lo de Tacumbú, ¿verdad? Porque primero dijeron que hubo un intento de amotinamiento cuando estaban trasladando
a uno de los Rotela, no al Rotela principal, pero a uno de los capos de este clan que estaban trasladando y que hubo una protesta, pero que no hubo adhesión de los otros seguidores del líder Rotela de esta historia, ¿verdad? De este clan. O sea, que no hubo adhesión, que fue un levantamiento, que fue simplemente un susto muy grande porque justo había visitas, ¿verdad? Por el Día del Padre, etcétera, etcétera, pero que no pasó nada. Después, otra fuente informativa decían, sí, hubo un intento de amotinamiento. Y ahora Clara nos confirma que incluso hay alguien que llegó al hospital del trauma producto de heridas de Tacumbú. O sea, que ahora me pregunto, y por eso digo que es entre paréntesis a lo de San Pedro, ¿qué es lo que pasó en Tacumbú esta tarde? Sí. Porque hay informaciones tan confusas. La última que nos decían es, no pasó nada, más que un hombre que intentó alborotar, pero se le tranquilizó rápidamente. Y ahora nos dicen que hay un herido en el hospital del trauma. ¿Qué pasó en Tacumbú? Era la pregunta. Les comento, de hecho, cómo se daban las cosas en el ya en Tacumbú en horas de la tarde. Cuando llegamos cerca de las 15 aproximadamente, empezaron a sacar a los visitantes. Hablamos de casi 3.000 visitantes que hoy ingresaron por el festejo del Día del Padre. Luego empezó a reforzarse de la seguridad inmediatamente. Llegaron los antimotines. Se procedió a este traslado del que se hablaba, sería de Oscar Rotela a la penitenciaría de Emboscada. A raíz de ese traslado hubo mucho alborotamiento, eso incluso se escuchaba desde afuera, y ya luego las personas que quedaron fuera, los visitantes, empezaban a pedir información de si hubo herido o no dentro de la penitenciaría. El director salió, explicó de que no hubo heridos, de que todo se llevó a cabo con bastante seguridad y que esto no representó de hecho ningún peligro, decían. Sí. Pero es confuso realmente porque ya una vez que llegamos hasta aquí nos hablaban de que sí, efectivamente, ya después de todo ese control hubo un herido. Claro, ahí está. Vamos a volver enseguida con vos, Clara. Gracias por este reporte. Estamos ahora en comunicación con el comisario director del área metropolitana, el comisario Edgar Mesa. Comisario, ¿cómo estás? Te saluda Santiago. Estamos con Enrique Dávalos. Buenas noches para AM. Buenas noches para ustedes, muy buenas noches para su amable audiencia. Comisario, ustedes tienen un reporte de efectivamente un amotinamiento, un segundo amotinamiento que se dio en el transcurso de la noche en Tacumbú. Ustedes tuvieron que ingresar, inclusive nos dicen con balines de goma a controlar el lugar. ¿Eso es real? Sí, primeramente se había apartado el señor Oscar Rotela del grupo de la penitenciaría de Tacumbú y bueno, después el segundo apartado fue Javier Rotela, que fue derivado hasta la agrupación especializada y nuevamente empezó otro amotinamiento y bueno, pero ahora yo creo que ya está controlado. O sea, hoy en Tacumbú hubo 2 amotinamientos. ¿Perdón? Hoy en la penitenciaría de Tacumbú hubo 2 amotinamientos. Y bueno, el primero no es amotinamiento, pero sí que hubo una reacción de parte de los internos. Y después, bueno, la segunda persona que fue apartado del grupo es Javier Rotela, que fue derivado hasta la agrupación especializada. Y ahí empezó un amotinamiento que con resultado de 2 heridos que ya está siendo atendido en el hospital de trauma. ¿Heridos de arma blanca o de arma de fuego? Efectivamente, de arma blanca, arma blanca. El lugar específico todavía no tengo reporte, pero sí tengo reporte de 2 personas heridas con arma blanca derivado hasta el hospital de trauma. Tanto el intento de amotinamiento como el amotinamiento posterior fueron por los traslados de los Rotela, director, ¿verdad? De comisario, ¿verdad? Creo que sí. Fueron por el apartamiento que se le había apartado del grupo a los Rotela. Primero, repito, que fue derivado Oscar Rotela hasta el penal de Emboscada, que ahora también está en camino nuevamente para ser depositado en la agrupación especializada. Perdón, ¿y los dos van a estar en la agrupación especializada? ¿Los dos van a terminar ahí, van a pasar la noche allí? Perdón, no lo entiendo. Los dos entonces van a pasar en la agrupación especializada, el que fue directo ahí y el que fue a Emboscada, ahora va a ir de Emboscada a la agrupación. A regreso hasta la agrupación especializada, como Oscar y Javier Rotela
van a ser depositadas en la Argoche de seguridad. Comisario, ¿por qué los fiscales decidieron retirarse del lugar por falta de seguridad? ¿Por qué decidieron retirarse los dos fiscales que fueron? Porque informan ahora desde el Ministerio Público que fiscales que se hicieron presentes en la penitenciaría, en este caso de Tacumbú, se retiraron por falta de seguridad. No tengo conocimiento de falta de seguridad, si a Dios gracias porque tenemos suficiente personal policial en el lugar, se está volviendo a la normalidad en el lugar. Hay suficiente personal, ya sea táctico como de prevención. Pero cantidad de personal policial estamos teniendo en el lugar. Pero sin embargo, hubo un par de intentos de amotinamiento con gente que resultó herida, inclusive en ese proceso. Nos cuentan que incluso una visitante convulsionó, tardaron en auxiliarla, recibió un balín de goma esta mujer fuera de la penitenciaría de Tacumbú. ¿Cuál es realmente el reporte que tienen de lo que está sucediendo en este momento en la penitenciaría, comisario? Yo no tengo reporte de que afuera se haya producido ningún enfrentamiento con nadie, solamente un grupo de personas que quieren saber que tiene dentro de familiar interno de Tacumbú, bueno, que están queriendo saber algún reporte de su familiar. Pero no tengo conocimiento, yo recientemente estaba en el lugar y no tengo ningún reporte en cuanto a eso. Y mucho menos de que hubo enfrentamiento en la parte posterior de Tacumbú, no tengo ningún conocimiento. ¿Cómo está la seguridad ahora de Tacumbú, comisario, respecto a lo que tiene que ver con la Policía Nacional? Te vuelvo a repetir, cualquier cantidad de personal policial, ya sea de grupos tácticos dentro de la penitenciaría y también de prevención y seguridad por los alrededores. Cualquier cantidad de patrulleras, oficiales superiores, oficiales subalternos y judiciales se encuentran en el lugar. Bueno, comisario, gracias por atendernos, muy amable. Bueno. El comisario Edgar Mesa, algo está pasando más allá de lo que nos están informando formalmente. Porque ahora, desde el Ministerio Público, reportan que los fiscales que fueron a Tacumbú se retiraron por falta de seguridad. Sí. O sea, imagínate que la máxima penitenciaría de nuestro país tuvo hoy 2 episodios de amotinamientos, donde en uno de ellos 2 reclusos resultaron heridos, trasladados, veíamos recién, al hospital de trauma. Hay personas afuera que se están movilizando. Una de esas personas habría recibido un disparo de balín de goma, familiar que está exigiendo saber cómo están sus familiares adentro, y fiscales que dicen que no tienen seguridad. Además de lo que sucedió en San Pedro. Y además de que hay que decir a la gente, toda la tarde estuvimos aquí desde Noticias Paraguay, el equipo de AM también, recabando informaciones, y todo el tiempo se negaba lo que pasaba en Tacumbú. O sea, varias veces hemos recibido informaciones oficiales que nos decían, no pasa nada en Tacumbú, fue un griterío nomás, fue el Rotela líder, que justo no recuerdo los nombres de los dos, ¿verdad? Pero uno de ellos que protestó cuando le trasladaron al otro, y allí hubo unos griteríos, pero no pasó nada, la gente se asustó, justo había en ese momento familiares, quédense tranquilos. Ahora nos confirma que hubo 2, un intento y un amotinamiento, es de versión oficial, y que hay 2 personas heridas en el hospital del trauma. O sea, ¿qué pasó realmente con herida de arma blanca encima? Dicen. O sea, hay arma blanca corriendo, hay algo también en Tacumbú. Y otra cosa, yo pondría también una atención especial en este momento, la penitenciaría de Emboscada. Porque uno de los Rotela fue hasta Emboscada y ahora nos dice el comisario y nos confirma que también va a ser trasladado en las próximas horas hasta la agrupación especializada. ¿Por qué? ¿Por qué se le cambia de lugar? Los 2 Rotela van entonces a la agrupación especializada. ¿Y qué está pasando dentro de la penitenciaría de Tacumbú a esta hora? Me parece lo más relevante ahora. Una vez que tuvimos la confirmación de que ya está la cosa un poco más calmada en San Pedro, me preocupa saber qué está aconteciendo ahora mismo en Tacumbú. Vamos a retornar hasta el departamento de San Pedro para ir redondeando el trabajo de Carlos Aquino también desde el lugar. Carlos, a esta hora de la noche, 20:49, ¿qué es lo último que tenemos respecto a la información que se maneja con relación sobre todo a estos integrantes del clan Rotela, a quienes eventualmente hayan sido trasladados ahora de la penitenciaría de San Pedro? ¿Ya hay control y refuerzo de seguridad en la penitenciaría de San Pedro? ¿Cómo cerramos este reporte, señor?
Sí, señor, hay refuerzo de efectivos policiales en la cárcel regional de San Pedro. Aparentemente, o al menos lo que se pudo ver desde afuera, hay tranquilidad, aparente tranquilidad dentro del penal. Mientras aquí, en el hospital regional, ya no hay ningún herido en este hecho ocurrido esta tarde. Los heridos ya fueron trasladados los heridos graves, en este caso, hasta el hospital del trauma. Tipo 17:30 salieron todos con destino a la capital del país. El Grupo Halcón también se encuentra con todo su equipo, con su pelotón aquí en la cárcel regional. Ya hay control total y vamos a ver qué pasa mañana. Ya lo decía el director, lo primero que se va a hacer seguramente es el traslado tanto de los internos pertenecientes al PCC como así también al clan Rotella. El director de institutos penales, Blas Martínez, se encuentra en el penal. Vamos a intentar conversar con él en los próximos minutos también. Sí, señor. A ver qué determinación se toma con respecto a esto, Santiago. Muy bien, vamos a estar atentos a eso, Carlos. Retornamos con vos en breve, entonces, en vivo, desde ese lugar, desde el departamento de San Pedro. Bueno, vamos a hacer nosotros una pausa muy breve, por cierto. A la vuelta, más información respecto a lo que está sucediendo ahora, porque las cosas siguen pasando y en Tacumbú, confirmábamos recién nada más, un segundo amotinamiento, 2 reclusos terminaron heridos y hay familiares que están fuera de Tacumbú pidiendo ver a sus familiares que están recluidos en el lugar. Hacemos la pausa, venimos en breve. Bueno, estamos retornando en vivo en AM y mientras la pausa recibíamos información con relación a lo que aparentemente está sucediendo en la zona de la penitenciaría de Tacumbú. El primer reporte que teníamos, Enrique, es que familiares de algunos reclusos llegaron hasta la penitenciaría para exigir que les den información con relación a los reclusos, si todo está controlado adentro o qué está pasando. Pero después del amotinamiento que se dio en el departamento de San Pedro, después de la riña que se dio con resultado de personas que fueron decapitadas, que fueron calcinadas inclusive, que es el tema que hoy nos convoca, en Tacumbú se dieron 2 amotinamientos en total. Sí, según el comisario, un intento y un amotinamiento después, en la tarde. Nos dicen que ahora está pasando algo. Repito, nosotros estamos en vivo haciendo AM, son las 20:57. Nos dicen que ahora está pasando algo en Tacumbú. Inclusive hay televidentes que nos están escribiendo a través de las redes, algunos lo hacen en forma anónima, otros lo hacen públicamente, contando que ahora algo pasa, ¿verdad? Que incluso están viendo humo, nos cuenta un bombero, inclusive que hay un reporte de algo que ocurrió en Tacumbú. O sea, no es tampoco absolutamente para alarmar nada, pero sí estamos requiriendo información respecto a qué ocurre en la penitenciaría. Ya confirman 2 heridos, lo que decía recién el comisario, dicen que la seguridad está reforzada, es lo que se tiene desde la Policía Nacional en la dirección de área metropolitana. Así que averiguaremos nosotros también desde acá. Por ahora, información oficial no tenemos, más allá de lo que ocurrió en la tarde en la penitenciaría de Tacumbú. Vamos a compartir las imágenes de hoy, de lo que sucedía el día de hoy en el departamento de San Pedro, que es un poco el episodio que nos lleva a todo esto que estamos hablando respecto a Tacumbú en particular. Un amotinamiento que terminó en una riña de reclusos integrantes del primer comando capital del clan Rotella. En total, 9 personas que resultaron fallecidas. Y a partir de ahí, Enrique, episodios que ahora estamos reportando con relación a Tacumbú y 2 amotinamientos que se dieron en total, uno de ellos con el saldo de 2 reclusos heridos. Absolutamente. Hoy es un día complicado para las penitenciarías y vamos a compartir nuestro número de WhatsApp para que también la gente pueda enviarnos, sobre todo aquellos que están haciendo denuncias con relación a lo que sucede en zona de Tacumbú, que puedan aportarnos algún video, alguna imagen de lo que esté sucediendo en este momento. 0971-656-000 y también les vamos a compartir el número de WhatsApp de Noticias Paraguay para que directamente nos envíen los videos si es que tienen algún reporte de lo que está sucediendo en ese lugar. Claro, tampoco queremos generar un
un pánico ni una alarma. Entendemos que bueno, habrá seguramente familiares que están viendo. Decirles que hasta ahora no tenemos reportes oficiales de él ahora, ¿verdad? Solamente lo que nos dijo el comisario recién, que ustedes ya escucharon, los televidentes también, repetimos para que quede bien claro, que hubo 2 amotinamientos, un intento y un amotinamiento en Tacumbú como una réplica, ¿verdad? Y todo esto se debió al traslado de los 2 líderes Rotela que están allí, que son líderes del clan Rotela, ¿verdad? Es lo que tenemos hasta ahora. Uno de ellos fue a la agrupación especializada, el otro a emboscada, y ahí va a ir a la agrupación especializada. Después nos dicen que ahora, y digamos algunos incidentes con familiares que requieren información, y bueno, por allí está la cosa. Tampoco dar información, digamos, que pueda generar cierta alarma, pero estamos en eso, estamos tratando de averiguar. Vamos a hacer nosotros la segunda pausa de esta edición de AM. En breve estamos con más información. Bueno, estamos de vuelta. Hoy teníamos otra agenda realmente. Queríamos compartir con ustedes lo que tiene que ver con la terna a la Corte Suprema de Justicia. Teníamos al doctor José Casañas Levy con nosotros, que muy gentilmente se acercó para poder hablar de lo que tiene que ver con esta terna a la Corte Suprema de Justicia y sobre todo las denuncias de irregularidades en el proceso por el camino, aunque reconocía el propio doctor José Casañas Levy que nadie puede discutir la capacidad de algunos de los que quedaron finalmente en esta terna. También teníamos previsto hablar del caso a Ronnie Martí con el doctor Sergio Cosia, que también se acercó muy amablemente para compartir con nosotros esta edición, pero esto nos saca absolutamente de agenda. Así es, y atento a lo que está ocurriendo ahora, digamos, ¿verdad? Ya informamos sobre lo que estaba pasando en San Pedro o lo que está ocurriendo ahora. Tenemos un móvil en vivo allí que está también en la zona de la penitenciaría, en la zona del hospital. Pendiente es algo que yo estaba tratando de recordar. Bueno, seguramente mañana ya en los espacios informativos vamos a hacer una recapitulación más grande o más profunda de las masacres históricas en nuestro país. Lastimos, yo no recuerdo, 9 muertos, es demasiado, ¿verdad? Un número demasiado grande, y esto va a requerir de un análisis demasiado profundo de las autoridades encargadas de nuestra seguridad y también de la seguridad de los propios reclusos, ¿verdad? No está bien que haya este tipo de cosas tan preparadas, estas emboscadas tan bien planificadas en una cárcel y que sea con un, entre comillas, éxito para los que perpetraron o los que atacaron, ¿verdad? Que dejar 9 personas muertas es algo demasiado lamentable, demasiado triste y describe todo lo que está ocurriendo en materia de seguridad y el sistema penitenciario en sí, que tiene que ser absolutamente revisado. Lo del PCC, que es un problema gigantesco, decíamos que la cantidad de muertes que hay en zona de frontera, en Pedro Juan Caballero, sigue aumentando increíblemente. El número este mes de junio fue una barbaridad la cantidad de muertes que ya hubo por sicariatos, muchos de estos adjudicados a este grupo criminal. Y también esto se replica en las cárceles, ¿verdad? El lugar de origen, de hecho, de este grupo. Y aparece ahora esta historia del clan Rotela. ¿Quiénes son los Rotela? ¿Qué es el clan Rotela? ¿Cuánta gente tiene adentro? ¿Cuánta gente tiene fuera de las cárceles? ¿Es también un riesgo ante la seguridad? ¿Qué tan organizados están? Porque hay muchas versiones y mucho que está ocurriendo a partir de ahora. Va a ser un tema destacado en la semana. Y además de lo de San Pedro, bueno, algo que es casi lógico, que haya réplicas, ¿verdad? Que haya venganzas entre estos grupos que tienen sus representantes en distintas cárceles. Esto que empezó en Tacumbú hace una semana, según nos decían, replicó con 9 muertos hasta ahora en San Pedro, y pareciera que también se alborotó un poco la cosa hoy en Tacumbú. 2 amotinamientos confirmados en Tacumbú, 2 personas heridas, una situación que nos dijeron controlada, pero estamos averiguando qué está pasando ahora. Efectivamente, estamos recibiendo reportes a través de las diversas líneas telefónicas que tenemos habilitadas, de incluso guardiacárceles, gente que está en el lugar, que nos está aportando algunos datos. 0981 446629 es nuestro número de WhatsApp para que puedan comunicarse con nosotros en Noticias Paraguay y enviarnos sus denuncias o su información con relación a lo que está sucediendo en este momento en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Así que vamos a ampliar esta información también con algunos de los responsables, con alguna persona que pueda darnos información más precisa. Estamos detrás de gente de la Fiscalía, detrás de gente de la comisaría de la zona. Lográbamos hablar con el comisario Mesa, quien es el que nos confirmaba de algún modo que efectivamente hubo un segundo episodio en el penal de Tacumbú, un amotinamiento que se dio en el lugar donde 2 personas resultaron heridas. Y nuestra compañera Clara nos contaba que en el hospital de trauma
había llegado un recluso que terminó herido efectivamente en este amotinamiento que se dio en el penal de Tacumbú. El segundo en ese mismo lugar en el transcurso de esta jornada, además de lo que se dio en el departamento de San Pedro. Así es. Y por cierto, también algo que es para considerar, ¿verdad? En Tacumbú había iniciado esto. En Tacumbú hay gente del PCC y también hay, parece, gente del clan Rotela, ¿verdad? Más allá de que nos confirmaba el comisario como una noticia nueva, haciendo un seguimiento a todo esto, que los dos líderes del clan Rotela pasarán la noche en la agrupación especializada. Uno de ellos ya fue trasladado allí, el otro había sido trasladado a emboscada, que nos habían comentado, de hecho, y eso fue lo que generó el primer intento de amotinamiento en el transcurso de la tarde. Bueno, este va a ser nuevamente trasladado desde emboscada hasta la agrupación y allí quedarán los dos. Pero ¿qué pasa con los demás que están dentro, de hecho, de la penitenciaría? ¿Qué pasa en la noche en San Pedro? O sea, va a ser, de todas formas, son horas difíciles, horas tensas, donde las fuerzas del orden tienen que estar absolutamente a la altura y además mucha confusión también, ¿verdad? Contar los datos como corresponden, con veracidad, es lo más importante, y digo esto porque ya en Tacumbú desde hace rato que estamos averiguando qué es lo que pasó allí, qué estaba pasando, y todo el tiempo hubo informaciones cruzadas, inclusive entre voceros que son oficiales, ¿verdad? Entre propias autoridades. Así que estamos también nosotros en eso, tratando de recabar qué es lo que está ocurriendo en la zona de Tacumbú, mientras todo el departamento de prensa aquí atentos a lo que pasa en San Pedro. Y vamos a tomar contacto en breve con nuestro compañero Luis Carazale, quien hoy hacía una especie de memoria de quiénes son los integrantes del clan Rotela, de quiénes estamos hablando cuando hablamos del clan Rotela, porque si hablamos del primer comando capital, alguna idea tenemos, evidentemente, de este grupo criminal que sobre todo empezó a expandirse primeramente en Pedro Juan Caballero después de haber penetrado nuestro país, pero que hoy tiene presencia inclusive en varios otros departamentos de nuestro país. Pero, ¿por qué están enfrentados con el clan Rotela? ¿Quiénes integran este clan Rotela? ¿Quiénes fueron asesinados de este clan? ¿Y por qué básicamente se da un enfrentamiento con el primer comando capital? Y sobre todo, ¿qué escenario abre a partir de ahora esto, sabiendo que todavía hay integrantes del PCC y del primer comando capital en otras penitenciarías? Luis Carazale, ¿cómo estás, Luis? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Están viendo en imágenes a Armando Javier Rotela. Él es considerado el zar del crack, uno de los líderes del denominado clan Rotela, integrante y parte de lo que fue toda esta revuelta que se ha dado en el departamento, en la cárcel regional del departamento de San Pedro, y que aparentemente se está replicando aquí en la ciudad de Asunción. Y decías, Santi, hablabas de los antecedentes. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Ya lo ocurrido hoy se había repetido en ocasiones anteriores. Incluso el clan Rotela en el 2008 había protagonizado una fuga de película, por así decirlo, en la penitenciaría de Misiones, donde a los tiros con armas de fuego lograron escapar en aquel entonces unos 9 integrantes del clan en total, enfrentándose a balazos a por lo menos 4 guardiacárceles. Cuando hablamos del clan Rotela, si bien no nos suena mucho como uno de los más poderosos en el país, debemos tener en cuenta que es una estructura muy fuerte dentro de la mafia. Es una estructura que se ha enfrentado directamente al primer comando capital, que ha desafiado, y recién el director de la penitenciaría de San Pedro te confirmaba que el video que circula no fue grabado en la penitenciaría de San Pedro, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, Santi. Este mismo equipo que hoy se enfrentó al PCC y terminó con 9 muertos, estuvo hasta hace días en el penal de Tacumbú, donde estuvo a punto de explotar una verdadera bomba de tiempo. Exacto, porque ya hay antecedentes en esa línea de lo que venías marcando también. Y sobre todo, Luis, ¿qué escenario puede abrirse a partir de ahora con esto? Porque si lo de San Pedro terminó replicando de alguna manera en Tacumbú, donde se dieron 2 amotinamientos, y eso ya lo tenemos plenamente confirmado por parte del comisario Mesa, y el segundo dejó 2 heridos que ya fueron trasladados hasta el hospital de trauma. Estamos hablando de algo que podría explotar y estallar
en diferentes cárceles donde empezaron a derivar a todos los integrantes o del clan Rotela o del primer comando capital o de diversos otros grupos criminales que hoy se están encontrando en penitenciarías que antes no eran de alta complejidad, por llamarle de algún modo. Si vamos a partir en dos, creo que nuestra referencia y atención principal siempre va hacia el penal de Tacumbú, pero prestémosle un poco más de atención a la Penitenciaría Regional de San Pedro. Hoy, la Penitenciaría Regional de San Pedro alberga a el clan Rotela, aún algunos integrantes del clan Rotela, a integrantes del primer comando capital, a integrantes de LPP, además de otros peligrosos y reconocidos presos que fueron derivados ahí precisamente para descomprimir esta situación que se había generado en el penal de Tacumbú y en otros centros de reclusión, porque la situación estaba subiendo de tono y se encontraban prácticamente todos en San Pedro. O sea, ahora mismo las autoridades lo que están haciendo es trasladar de un punto a otro una situación crítica que puede explotar. Aguardanos un segundo porque estamos en comunicación con un bombero de nombre Carlos Cabral, quien está en la zona, bueno, estábamos con él. Vamos a insistir porque la información que básicamente en paralelo vamos tratando de confirmar es lo que tiene que ver con lo que pasa en Tacumbú, Enrique. Sí, porque nos reportaban que hubo humo, que parece que había algún incendio y que se estaban avisando entre los bomberos de esta situación, ¿verdad? Ahora nos dicen que en cierto modo se controló la cosa, pero hay lugares, obviamente, que sabemos que no son accesibles, ¿verdad? Claro. Pero vamos a seguir averiguando y en un ratito retomamos con el bombero. Carlos Cabral está en línea con nosotros. Carlos, vos sos bombero, ¿cómo estás? Buenas noches, te saluda Santiago. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Bien. Carlos, contanos, por favor, qué es lo que pasa. ¿Vos estás en la zona de Tacumbú? Estoy con el móvil R13 enfrente de Tacumbú. Enfrente a Tacumbú. ¿Y qué sucede ahí, Carlos? Y ahora mismo se logró controlar el incendio que está ahí adentro, ¿verdad? Ya se logró controlar por personal de la tercera compañía, quinta compañía y primera compañía. Pero hubo un incendio ¿de qué magnitud? ¿Que se quemó algún colchón o algún...? Colchones, mediana magnitud. ¿En qué zona exactamente? No sabría decir, Santiago, qué zona. Esto está 100% controlado, ya no hay fuego en Tacumbú, se descarta absolutamente que siga un incendio a esta hora. Pasa, Santiago, que los reclusos se amotinan y queman colchones, se apaga, luego vuelven a prender y así, pero ahora ya el 100% se logró controlar. Y fuera de Tacumbú, en este momento todavía hay gente que se está manifestando, familiares que estaban en el lugar. No entiendo. Fuera de Tacumbú habían reportado también, Carlos, que había personas que fueron hasta ahí para pedir ver a sus familiares y saber si con esto del amotinamiento ellos estaban bien. Vos estás, me decís, fuera de Tacumbú. ¿Ves que hay gente todavía? Sí, hay bastante, Santiago, hay bastante gente. Ajá. Pero no sabría decirles si son familiares. Bueno, pero en el caso de los bomberos, ustedes ya lograron controlar con 3 compañías, me decías, el fuego de intensidad moderada que hubo en el lugar. Así mismo, Santiago. En realidad estamos 6 compañías. 6 compañías en total. Sí. ¿Vos de qué compañía sos, Carlos? De la primera compañía. ¿Y no hay personas que hayan sacado que resultaron heridas? Tengo la información que hay personas heridas, pero todavía no salieron. ¿Hace cuánto más o menos sucedió esto? Aproximadamente 1 hora, Santiago. Correcto, correcto. Carlos, gracias por este reporte, que es más que nada una confirmación. Un abrazo. Dale, Santiago, gracias, no es nada. Hasta luego. Le dejamos trabajar. Nos confirma entonces, Enrique, Sí. Luis también está en línea, que hubo un amotinamiento, que era lo que hablábamos hace rato con el comisario Mesa. Exacto. Y que en medio de ese amotinamiento los reclusos quemaron colchones. Fue de mediana intensidad, dice el bombero con el que hablábamos. 6 compañías actuaron, pero ya lograron controlar. Sí, y también con esto se confirma que no se dio toda la información en su momento, porque hace 1 hora habíamos preguntado y repreguntado qué estaba pasando en Tacumbú y nos decían que no situación controlada. No, hasta hace 1 hora había colchones que se quemaron, hubo un incendio
en Tacumbú, que ahora sí ya es una situación controlada, nos dice el bombero que está allí enfrente, como parte de un segundo amotinamiento ya en Tacumbú. Sería el tercero a nivel general en las penitenciarías en nuestro país. El primero que ocurrió, bueno, todo lo que ocurrió en San Pedro, hubo un intento de amotinamiento después como una réplica en Tacumbú cuando se empezó a dar un traslado después de lo ocurrido en San Pedro, y a la tarde hubo otro, donde ahí sí ya hubo quema de colchones, hay 2 personas heridas que fueron derivadas hasta el hospital del trauma. Por fin tenemos la película completa gracias a la confirmación que nos dio este bombero desde el lugar. Bueno, Luis, va a ser todavía en la línea de lo que estábamos hablando una jornada muy larga, donde por supuesto vamos a estar en guardia con todos los equipos periodísticos de Noticias Paraguay y de Telefuturo, pero van a ser días donde seguramente vamos a estar poniendo el foco en la situación penitenciaria con estos grupos criminales, ¿no? Definitivamente, Santi, un dato que nos traía Francisco Ortiz en un informe y que nos remitía a los primeros 6 meses del año. Solo en la cárcel de Tacumbú se dieron 20 homicidios en los primeros 6 meses del año en enfrentamientos de este tipo. O sea, hay que replantear y reformar en lo que hace a la seguridad penitenciaria, porque es imposible controlar a grupos organizados, mafias organizadas, que están manejando la situación en los penales más importantes del país y que se siguen cobrando vidas, siguen amotinándose y convirtiendo todo esto en una eventual bomba de tiempo que podría llegar a una situación realmente incontrolable, Santiago. Es momento de replantear eso en cuanto hace a seguridad penitenciaria. Luis, un abrazo, gracias por esta referencia con respecto al clan Rotela, sobre todo más allá de lo que ya conocíamos del primer Comando Capital, y nuestros próximos servicios informativos, por supuesto que van a ampliar en detalles cada una de estas informaciones. Un abrazo, señor. Saludos. Hasta luego, Luis Carazale conversando con nosotros. Tenemos que hacer todavía una pausa nosotros en esta edición de AAM. Cuando decimos situación controlada en Tacumbú, nos estamos refiriendo al episodio de amotinamiento que se dio, lo que no significa que la seguridad en Tacumbú esté garantizada. Así mismo, y lo decía el bombero, ¿verdad? Hay lugares donde no podemos acceder. Acá hubo una situación que generó quema de colchones y ellos están allí todavía, como en guardia, ¿verdad? Por si vuelve a ocurrir algo, por esta situación tensa que se va a replicar, imagino, en varias cárceles, de hecho, de todo el país. Bueno, qué jornada esta que estamos cerrando de AAM. Decía hace rato Enrique, teníamos otras cuestiones en agenda, teníamos otros temas previstos para el día de hoy. Le pido 1000 disculpas al doctor José Casañas Levy, al doctor Sergio Cosia, con quienes íbamos a hablar hoy de todo lo que tiene que ver con la terna para la Corte Suprema de Justicia, donde finalmente, a modo de información, decimos, quedaron ternados para la Corte Carolina Llanes. Sí. El doctor Infran, el doctor Linneo Infran y Alma Méndez. Así es. Son las 3 personas que quedan ternadas para la Corte Suprema de Justicia, y queríamos hablar sobre esto, sobre todo de qué tan transparente fue el proceso y de los test psicotécnicos que se dieron a conocer, con cuestiones que uno dice, pero ¿qué pertinente o no es esto para una prueba que pretende seleccionar a un ministro de Corte? Así es, y el replanteo sobre la figura luego del Consejo de la Magistratura y sobre este Consejo de la Magistratura, sobre la representación que tiene, sobre la falta de transparencia en algunos procesos que son nada más y nada menos que para determinar el futuro de la justicia en Paraguay. Uno de los actores centrales o una de las actoras centrales que va a tener la justicia en Paraguay en caso de que sea una mujer, y bueno, lo poco transparente y escandaloso que fue este proceso. Sin que eso signifique que se pueda dudar, sobre todo de algunos o alguna de las integrantes de esta terna respecto a su honorabilidad. Lo que sí me parece es que cualquiera que llegara a un proceso de esta forma, creo que tiene un cierto manto de duda respecto a algo que podía ser perfectamente transparente y llegar de todos modos con criterios de idoneidad a seleccionar
a varios de los que hoy integran esta terna. Totalmente, totalmente, porque se creó un sistema de puntos supuestamente para garantizar la transparencia. Finalmente se transmite todo por televisión y se apagan las cámaras en una de las sesiones. ¿Por qué? ¿Verdad? Es lo que se pelea. Y después, ¿para qué el sistema de puntos si no son los mejores puntuados los que son al final seleccionados? Tendría que ser casi un proceso automático, ¿verdad? Sí. Finalmente no ocurre eso. Y lo peor de todo es cuando hay rumores desde esferas políticas que hablan de ciertos nombres que al final son seleccionados. Exacto. Es lo que más preocupa otra vez. ¿Cómo es que ya sabíamos que iban a estar esas personas allí? Eso por un lado. Y por el otro, lo que tiene que ver con Juan Arrón y Enuncio Martí. Van a ser días claves porque se va a tener que definir primero si están bajo supervisión de las fuerzas de seguridad del Brasil, sí, tanto Juan Arrón, Enuncio Martí como Víctor Colmán, y segundo, cómo va a ser el proceso de extradición de ambos. Y el proceso de apelación, ¿qué respuesta va a tener? Algo que ya empezó en teoría, mañana recién van a ser notificados, pero ya el viernes apelaron los tres, y bueno, después todo lo que quedará. Pareciera que cada vez estamos más cerca de ver a estas tres personas enfrentando un juicio oral que estaba a 48 horas de empezar cuando decidieron huir al Brasil. Y nos decía el doctor José Casañas Levy, a quien repito agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación, que él en este momento está analizando, porque cree que es lo que le corresponde hacer, pedir la nulidad de todo este proceso. Porque si no se cumplió con lo que dice el reglamento que había que cumplir, hay una obligación moral de finalmente recurrir a la justicia para que se anule el proceso de lo que tiene que ver con la terna para la Corte. Bueno, y hay que ver qué figura jurídica se mete para tratar de lograr eso, una batalla que va a continuar, un escándalo que me parece que va a continuar durante toda la semana, y hay que ver cómo termina esta historia. Bueno, a todos gracias por acompañarnos. Quedan ustedes con Pati Vargas Quirós para dar continuidad a la programación de Noticias Paraguay con señales y todo lo que está sucediendo frente a Tacumbú y en la penitenciaría de San Pedro. Buenas noches, gracias por acompañarnos.